Hay gente Listo. ahí esperando, ¿sabes? Hay 150 personas ya No me lo digas, que yo soy tímida. Yo lo que sé es que detrás de las tímidas ahí es una gran temida. Hay que tenerlo después. Bueno, listos. Muy bien. Última ponencia del día y casi nadie semejante a Aries, Dios mío, me va a perdonar todos los seres allá de astrología que la puse de últimas, pero hay que pensar que eres la primera de mañana, mejor dicho. La primera de la noche, más bien. La primera de la Es noche. la primera de la noche. Bueno, realmente yo nací aproximadamente a esta hora, a las 9:30, 9:27. Y nací justamente dentro de unos días. Con lo cual, esta es mi hora, pero debí terminar muy cansada de mi propio parto porque me siento ahora mismo como diciendo, es de noche en Madrid. Pero bueno. Carmen Deita, un sol en Aries, luna en Aries, Mercurio en Piscis, ascendente Libra, ingeniera eléctrica, aunque actualmente estás dedicada 100% al ejercicio astrológico, tanto en consulta como en docencia, y nos estás acompañando desde Madrid, España, en este momento. Mi querido Martín, tú también has tenido oportunidad de interactuar con Carmen en otras ocasiones. Tuve la fortuna de conocer y compartir con Carmen allá en Río, ¿no? Nos paseamos Río y estuvimos en un congreso que organizaron el Sindicato de Astrólogos de Río y ahí nació esta amistad y esperamos que siga creciendo. Próximamente tenerte en físico por acá, que tú tenías el sueño de visitar América y la primera vez que lo hiciste fue allá, en ese congreso. Entonces, como Aries es el inicio, pues creo que te faltan todavía ganas por saturar de venir aquí a América. Aquí serás siempre bienvenida en nuestras casas. Muchas gracias. Estoy Y deseando a Carmen tiene ver un cuándo nos conocimiento muy vacunan. sólido. Que nos Sí, vacunen Carmen y tiene un nos dejen ir. conocimiento muy sólido de la astrología y es un honor tenerte porque tus investigaciones, no solamente tienes una gran experiencia de muchísimos años, de bastante bagaje en el conocimiento astrológico y en la práctica, sino que haces investigación muy sólida. Y de verdad que es una de las ponencias que personalmente espero mucho, con agrado, escuchar. Entonces aquí estamos para deleitarnos con tus comentarios, tus observaciones. Martín, gracias. Con gusto. Bueno, pues empezamos. Voy a intentar Compartir pantalla, sí, estamos compartir atentos si se te pantalla. presenta, ahí lo puedes hacer. Exactamente, voy a compartir pantalla. Y aquí estamos. A ver si puedo... A ver, muy bien. Bueno, pues el trabajo que os presento se llama Gestión de tiempos críticos, liderazgo y astrología. Y es un trabajo de investigación que comencé hace muchos años y a posteriori le he ido añadiendo algunos detalles intentando comprender la primera búsqueda que hice, porque creo que los temas que son impactantes para nosotros mismos nunca se terminan. Siempre hay un punto más que añadir. Este trabajo lo comencé cuando yo estaba trabajando como ingeniero a la vista de unas situaciones en las que las teorías de liderazgo estaban entonces en boga y se utilizaban para la organización de grupos humanos. Se me ocurrió que lo mismo que organizábamos los proyectos de ingeniería y los equipos de trabajo, podía incorporar parte de toda esa experiencia al mundo de la astrología. Y de esta manera pues hice una interrelación de algunos puntos como otros y espero pues que haya sincronizado correctamente y es lo que os voy a presentar. El objetivo de este trabajo es incorporar técnicas de gestión de equipos y de dirección de proyectos a la astrología. Incorporar la teoría del liderazgo situacional concretamente, que fue enunciada por Hersey y Blanchard en la segunda mitad del siglo XX
y hacer un contraste, hacer una comparación con otra teoría muy desarrollada y sobre todo muy desarrollada actualmente, que es el liderazgo transformacional de McGregor, Barnes y Bass. Ya veréis que las dos teorías sobre el liderazgo son muy antagónicas una de la otra. Intentaré explicarlo, incorporándolas al estudio de la astrología. Lo que pretendo es analizar los tiempos críticos del ciclo vital del nativo, para saber, tanto en consulta como en la investigación, como en los trabajos de formación, dónde hay que marcar el énfasis en cada tiempo de la persona que tenemos delante. Porque cada vez que nos enfrentamos a una consulta, no podemos olvidarnos que tenemos delante una persona en todo su contenido, con todas sus aspiraciones, con todas sus esperanzas, con todo su sufrimiento y con todo un bagaje personal que a veces, en el camino hacia la felicidad, pues es difícil de sintetizar correctamente. También quiero analizar con vosotros la adaptación al cambio y la madurez situacional del nativo para ubicarlo exactamente en el punto de su ciclo vital en el que se encuentra. No podemos equivocarnos con las personas, son valiosísimas. Y no podemos hablarle, para que os hagáis una idea, lo mismo a una persona que tiene 50 años que a una persona que tiene 25. No le podemos hablar igual, dependiendo de su contexto, de su madurez y de sus aspiraciones personales. Voy a aplicar entonces la teoría del liderazgo situacional al tema astral, tanto al tema natal como en la prognosis, en el desarrollo de su vida cíclica, y a los arquetipos planetarios. Y por supuesto lo vamos a ubicar aquí y ahora, con Júpiter-Saturno en Acuario, posteriormente a la gran conjunción que se produjo el 21 de diciembre de 2020, aquí y ahora. Bueno, lo primero que quiero hacer es hacer una definición, o recordaros más bien, una definición de qué es un proyecto, porque la vida está llena de proyectos. Cada uno de nosotros tenemos la aspiración de cumplir un montón de posibilidades, de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, y nos dedicamos toda la vida a realizar proyectos. Me acuerdo que decía Lennon que la vida es eso que nos sucede mientras hacemos proyectos. Pues bien, un proyecto humano se puede definir como la secuencia de actividades que se interconectan entre sí, que tienen un objetivo y un propósito, que debe ser alcanzado en un plazo establecido. Tenemos un objetivo, tenemos un plazo a establecer, con la ayuda de unos recursos concretos. Tenemos que tener recursos y de acuerdo a unas reglas definidas. Las reglas. Y el cuarto punto es las reglas. El quinto punto, el proyecto finalizará al alcanzar un resultado. Todo proyecto humano tendrá, por tanto, un objetivo, un plazo, unos recursos, unas reglas y un resultado. Los proyectos humanos son emanaciones conscientes e inconscientes de nuestra propia esencia, y en ellos sintetizamos sueños jupiterianos, esfuerzos saturnianos, voluntad solar, que son tres conceptos que se manifiestan en todo proceso creativo. Un proyecto desde el punto de vista geométrico, geometría sagrada, consta, por tanto, de 5 puntos de interés, que los podemos poner en un círculo y que formarán entonces un pentágono regular perfecto. Las distancias entre cada uno de los puntos forman las aristas, de manera que si trazamos de punto a punto obtenemos un pentágono regular, y si trazamos pasando por delante de cada uno de los puntos rápidamente, construiríamos una estrella de 5 puntos. Una estrella que durante muchísimos siglos en la tradición ha sido considerada, desde Vitruvio,
la estrella del hombre, la estrella del ser humano. Representa al ser. Cuando construimos la estrella de 5 puntas, obtenemos una cosa que no es evidente a primera vista, pero que es la definición más importante del concepto de la vida humana, que es que una arista de la estrella se puede dividir, ¿veis?, en 2 partes, una pequeña y otra larga, y tienen una proporción entre ellas muy especial. Este segmento AB es al segmento AN como el segmento AN es al segmento AM. Y así sucesivamente si vamos interconectando cada una de las partes de ese segmento haciendo los cocientes correspondientes. Siempre obtendremos el número 1,6180. Es un número conocido, muy conocido. Es el número denominado la proporción áurea. Es la relación de media y extrema razón. Es el número que describe Vitruvio en sus estudios de arquitectura y que Leonardo da Vinci desarrolla con la construcción del hombre de Vitruvio. Es el denominado número de oro, que está presente en muchísimas de las proporciones de los cuerpos de los seres vivos. Así que forma parte de la propia vida. Desde la antigüedad se consideró que las proporciones áureas eran la proporción que había utilizado el creador para generar la vida sobre la naturaleza. Tiene que ver con la raíz de 5 y tiene que ver con el teorema de Pitágoras y con el triángulo pitagórico, el triángulo rectángulo perfecto. 1,6180 y de ahí a infinitos decimales detrás de ese cero forman lo que se llama la relación de media y extrema razón, la proporción áurea. Así que si en un proyecto humano podemos definirlo por 5 puntos, seguro que está relacionado con la proporción áurea. Y si está relacionado con la proporción áurea y con la geometría sagrada, por tanto, está relacionado, por supuesto, con la astrología. Vamos a buscar cuál es la coincidencia. Se me ocurrió entonces desarrollar el pentágono regular y la estrella de 5 puntas no sobre un círculo cualquiera, sino sobre la eclíptica. Sobre la eclíptica vista como la veían los antiguos, con los 7 planetas magníficos de la tradición. Después están los 3 transpersonales, pero los 7 magníficos son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las 7 fuerzas arquetípicas iniciales, básicas de la astrología. Si inscribimos la estrella de 5 puntas perfecta con las proporciones áureas sobre el mandala de la eclíptica con los 12 signos, le añadimos los decanatos por cada uno de los signos y le añadimos los términos caldeos, que sabéis que también los utilizaban los antiguos y los utilizamos también los modernos, pero se utilizan desde la antigüedad los términos caldeos, a los que se refiere, quitando las luminarias, son los 5 planetas, a excepción de las luminarias, obtenemos una cosa muy curiosa. Y es que este punto, ¿os acordáis que era el punto número 1, el objetivo, marcar el objetivo de un proyecto? El punto número 1 coincide por signo decanato y término con Júpiter, porque sabéis que Júpiter es el regente de Piscis en la tradición. El segundo punto, el que se refiere a los plazos, está en el signo de Tauro y es por signo decanato y término Venus, Saturno, Saturno. El siguiente está en el signo de Leo. El siguiente está en el signo de Leo y es Sol, Saturno, Júpiter, sus regencias. El cuarto punto, que son las reglas, es venusiano, saturniano, jupiteriano. Y arriba del todo, en el resultado, tenemos a Saturno, Júpiter y Mercurio, final del proceso.
La primera conclusión que sacamos de esto es que los cronocratores Júpiter y Saturno están siempre en todos los puntos, en ninguno falta, o bien porque es un signo puro jupiteriano, o bien porque hay una mezcla de Saturno con otro planeta personal, o bien están los dos, Saturno y Júpiter, con el Sol, o con Venus, o con Mercurio. Siempre están los cronocratores. Por lo tanto, los procesos de desarrollo de los proyectos humanos tienen que ver con el sueño y la materialización del sueño. Es lo que, según la teoría de la relatividad restringida de Einstein, es E igual mc cuadrado. Una gran cantidad de energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Júpiter, Saturno, por tanto, los dos cronocratores se encuentran en el desarrollo de todos los proyectos humanos, en el horóscopo de las estrellas, el horóscopo natural. Pero fijaros que no participan en esta definición ni la Luna ni Marte. Y esto me parece muy importante. Os decía que en algunas ocasiones había vuelto sobre este tema porque no terminaba de entender algunas cosas. Y efectivamente, ¿por qué no la Luna? ¿Por qué no Marte? La ejecución de los proyectos humanos, la creación de cosas nuevas, no implica ni a la Luna ni a Marte, según esto. La Luna es el refugio de la memoria, es el recuerdo antiguo. Se utiliza en los estados de sobrevivencia, cuando el niño todavía no tiene recursos sobrados para poder desarrollarse autónomamente. Utiliza el concepto lunar. Se mimetiza con el ambiente. Decide inteligentemente cómo tiene que ser, cómo tiene que desarrollar su arquetipo inicial de personalidad para sobrevivir a su propio ambiente de origen. Así que algunos nacemos con una luna en Aries, otros en Libra, otros en Escorpio, mimetizando desde nuestro punto de vista temprano qué necesito ser para sobrevivir hasta llegar a alcanzar la autonomía solar. Así que la luna es el refugio de la memoria, como dice Caruti, pero es también el refugio de estado de alarma. Fijaros que durante todo 2020 la sensación que yo he tenido es que vivíamos en estado de alarma y por lo tanto estábamos aplicando arquetipos defensivos, no activos. Es como que, y fue así, todos los proyectos que teníamos en la mente se paralizaron, se bloquearon, se quedaron estancos. La idea era aguantar el temporal hasta que amainara. En esos procesos de soportar la emergencia, la Luna nos salva, Marte nos hace fuertes, pero no están incluidos en los procesos de desarrollo de los proyectos constructivos. Cuidado con incluir a la Luna y a Marte en los proyectos constructivos, porque hay un índice de incapacidad y de fracaso posible cuando se aplica de esta manera. Fijaros entonces que el punto 1, el primer punto, que es el objetivo, el marcar el objetivo, la definición del objetivo de un proyecto, consistiría en un punto pistiniano, es decir, Júpiter, Júpiter, Júpiter. Se refiere al deseo, al sueño, al diseño primigenio de todo proyecto humano. Y yo le digo a la gente, hay que soñar a lo grande, porque si no sueñas a lo grande, no vas a ir a ningún sitio. Pero soñar a lo grande no significa que vaya yo a creerme que voy a conseguir todo lo que estoy soñando. Es dar muchísima energía de origen, muchísima pasión, muchísima emoción al objetivo para poder salir hacia adelante con todo el impulso y todo el entusiasmo. Así que el primer punto es el deseo y el sueño, pero no debemos confundirlo con lo que es el segundo punto, los plazos. Fijaros que los plazos son los que van a definir un proyecto, no un sueño, un proyecto, un diseño concreto. Está relacionado
con el equilibrio desde su origen, con Venus. Está relacionado con el pragmatismo y el aterrizaje en la realidad. La medida del plazo implica racionalidad, implica tiempo, implica mucho Saturno. Así que primero el sueño y después el boceto. Representa el segundo punto al boceto, a la programación de los proyectos, la orientación de la conciencia hacia el objetivo. El sueño debe dar origen a un diseño, a un boceto, y si no fuera así, no habría proyecto. Podrían quedarse en sueños muchísimas de las ideas humanas, pero hay que aterrizarlos en bocetos posibles y conseguibles. El tercer punto se encuentra aquí, como veis abajo, en Leo. Es el Sol, Saturno, Júpiter quien rige ese punto, es la voluntad solar. Cuando ya tenemos un sueño y tenemos un diseño, un boceto de origen y un plan, necesitamos en ese momento la voluntad solar de la conciencia para que desarrolle su propia obra, la persona. Entonces, ahí, en ese punto 3 intermedio, es cuando se define lo que podríamos denominar el liderazgo simbólico, el motor de transformación de los deseos en realidades humanas, la transmutación de energía en materia y realización práctica. Lo que va a diferenciar un sueño de un proyecto es la realización práctica. El tercer punto de la estrella refleja, por tanto, este primer incipiente liderazgo, el liderazgo simbólico de la persona sobre su propia voluntad. Y es un punto apasionado, porque corresponde al elemento fijo, al signo fijo del elemento fuego, es Leo. El cuarto está en Libra y son las reglas sociales, las reglas que amplifican el proyecto hasta conseguir unas normas de funcionamiento, es decir, comienza la ejecución. Hasta ahora estábamos bajo tierra, bajo horizonte. En ese momento comienza realmente la ejecución del plan que se fraguó en el punto 2, con estrategia. En este punto, el punto 4, se inicia el movimiento físico constructivo con la sincronización del equipo, de los recursos, los materiales, los tiempos de ejecución. El cuarto punto, por tanto, es Libra, porque establece una interconexión, o bien interna o bien externa, pero siempre social. Se marcan las reglas sociales que van a conformar el entorno que nos va a permitir avanzar. Y el quinto punto está arriba del todo, en el medio cielo del horóscopo de las estrellas. El quinto punto es Saturno, la ejecución práctica, Júpiter, el proyecto de origen, y Mercurio. Y Mercurio que informa, define, critica, comprueba, mide el resultado obtenido. La cúspide de la casa 10ª alcanza el resultado y finaliza el proceso. Representa la culminación de la construcción que transforma los sueños en realidades materiales. El punto 5, que es la cabeza humana, implica la puesta en valor y la rentabilidad del resultado obtenido, cualquiera que sea la rentabilidad del resultado obtenido, porque los proyectos humanos pueden ser de cualquier índole. Ahora, se trata de asumir la experiencia del sueño imperfecto en su resultado. Y yo le digo muchas veces a las personas que vienen a mi consulta, cualquier resultado es bueno en sí mismo, es perfecto porque está terminado. Muchas veces no es satisfactorio, pero tenemos que ser conscientes de que un resultado terminado puede ser satisfactorio o puede no ser satisfactorio, pero está terminado. Y hay veces que las personas que no hacen bien la definición de cuál es el plazo o cuáles son las reglas o cuál es mi voluntad, y se abusa del sueño, pero no del diseño, llegan a un resultado y como no corresponde al sueño primero, continúan con el proyecto
y no terminan de soltar el lápiz. Hay que saber reconocer el punto de fin, es decir, arriba el medio cielo en Capricornio, en el horóscopo de las estrellas. Hay que reconocer simbólicamente el punto práctico del liderazgo expresado de una forma racional para decir, ya está, ya he llegado a un objetivo. No me satisface del todo, ahí está Mercurio. Mercurio puede hacer una crítica, que debe ser una crítica constructiva, y una medida del resultado obtenido. En el momento en que soy capaz de hacer una crítica de mi resultado, estoy en condiciones de iniciar de nuevo otro sueño, iniciar de nuevo otro proyecto, soñar con perfeccionarme. Así que cualquier resultado es válido. Ningún resultado debe generar tanta infelicidad como para producir que la persona se bloquee ante el siguiente objetivo. Es muy importante hacer una crítica constructiva de cada resultado obtenido para permitirnos estructurar el siguiente sueño. Y en esto consiste el desarrollo de un proyecto. Cuando construimos nuestros proyectos, nos construimos a nosotros mismos y, en cierta medida, nosotros mismos somos fruto de nuestras obras. Si lo planteamos de esta forma, el siguiente sueño tendrá posibilidades. Si el siguiente sueño no surge, es porque la crítica de nuestro desarrollo y de nuestro resultado no ha sido suficientemente efectiva, no ha sido óptima. Mirad, esta es una carta, voy a aplicarlo ahora a cartas, esta es la carta del día de hoy, pero bueno, está colocado el Sol en el ascendente en unas coordenadas que me permitían hacer una carta del 0 Aries en reposo. Esta es la carta convencional que normalmente mostramos en nuestros análisis. Se trata de una carta que contempla los aspectos mayores y los aspectos menores de cualquier tema natal. Pero la astrología contemporánea reúne muchos más conceptos y hay más aspectos que hasta ahora no hemos tenido en cuenta o hemos tenido en cuenta muy escasamente. Entre ellos, como indico aquí arriba, son los aspectos sutiles, aspectos mayores, aspectos menores, aspectos sutiles. Los aspectos sutiles son todas aquellas divisiones del círculo de 12 partes en diferentes números. Entonces, tendríamos la división en 1, 360 grados, y vuelvo a la conjunción, la división en 2, las oposiciones, 180 grados, la división del círculo del mandala en 3 y me da los trígonos, 120 grados, en 4 las cuadraturas, 90 grados, pero también se puede dividir en 5, y en 7, y en 9, y en 10, y en 11 partes, además de divisiones en 8 partes, las semicuadraturas, además de las divisiones en 12 partes, los semisestiles, pero estos aspectos que no son normales, habitualmente utilizados por los astrólogos en general, son lo que llamamos los aspectos sutiles. Y entre ellos hay dos aspectos que son el quintil y el biquintil, y he añadido el decil, que son aspectos que ya Kepler, cuando hacía sus análisis en el siglo XVII, incorporó. Eran los llamados aspectos keplerianos. Kepler hizo un análisis bastante exhaustivo de la proporción áurea y del contenido del número áureo. Entonces, cuando hacemos un pentágono regular sobre el horóscopo de las estrellas, nos encontramos con que entre los puntos de la estrella, entre los puntos del pentágono regular, hay 72 grados de distancia de uno al siguiente. Entre el punto número 1 de la estrella y el 2
hay 72 grados. Y entre el punto 5 y 2 hay 140 grados. Así que el armónico 5, que es el que os voy a enseñar a continuación, está compuesto por quintiles y por biquintiles de 72 grados y de 144 grados. El quintil y el biquintil han sido utilizados en la astrología desde Kepler hacia nuestros días para hacer el análisis de la capacidad creativa de las personas. Es un aspecto sutil, redefinido por la proporción áurea, que no aparece entre los aspectos mayores y menores, pero que existe dentro de nuestras cartas y que, de una forma muy confidencial y muy privada, indica al astrólogo la calidad creativa de la persona. Así que cuando miramos, si tenemos el detalle de mirar cuántos quintiles o cuántos biquintiles hay en una carta de una persona cualquiera entre nosotros, podremos saber su capacidad artística o su capacidad creativa, o si está absolutamente sublimada esa capacidad natal. De esa manera tenemos una información de la persona que tiene que ver también con esa relación del liderazgo, pero el liderazgo simbólico, el liderazgo relativo a esa capacidad de desarrollo de los proyectos personales, la originalidad, la capacidad creativa, sublimada hasta la capacidad artística, se ve a través del quintil y del biquintil. Y el decil, que es la partición en 10 partes del mandala de 360, es decir, 36 grados, es decir, la mitad de un quintil, 72 dividido por 2 es 36, indica el polígono regular de 10 aristas sobre la eclíptica, y tiene que ver con el liderazgo también, porque forma parte de la estrella de 5 puntas, pero la consecuencia de la estrella de 5 puntas es un liderazgo simbólico, puede llevarnos hacia un liderazgo práctico, hacia una gestión correcta de los proyectos. Así que primero la capacidad creativa se reduce al liderazgo simbólico. La capacidad práctica de gestión de proyectos es el liderazgo no teórico, sino práctico. El armónico 5 y el armónico 10, la división en 5 y la división en 10, tienen que ver con los quintiles, los biquintiles, pero también tiene que ver con los deciles. Fijaros que en esta carta del día de hoy, si la miramos, tenemos trígonos, tenemos cuadraturas, tenemos sextiles, pero también tenemos un montón de aspectos sutiles, y entre ellos los que me interesan en este momento, en mi análisis, son los quintiles, biquintiles y deciles. Permitidme que os enseñe este mismo mandala de una forma completamente diferente, a través de los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Bueno, los armónicos, yo creo que más o menos todos hemos escuchado hablar de ellos. Podríamos decir que el sistema de armónicos no es un sistema original en sí mismo. Es una forma contemporánea de analizar las cartas tradicionales. No nos estamos saliendo de la tradición cuando utilizamos el sistema de armónicos. Lo que estamos haciendo es entrar en un nuevo lenguaje de una misma ciencia. Si tomamos todas las conjunciones de una carta y las sumamos, pero las sumamos vectorialmente, obtendremos el armónico 1 y la dirección vectorial dentro del mandala de hacia dónde va dirigida esa voluntad del armónico 1. Todas las conjunciones de una carta. Todas las oposiciones de una carta van a configurar la dirección vectorial de un armónico 2. Todos los trígonos de una carta unidos van a indicarnos el contenido, el peso que tiene el trígono. El armónico 3 va a expresarlo. El armónico 4 nos expresará las dificultades de las cuadraturas de una carta. Y el armónico 5 la capacidad creativa de la persona.
El armónico 6, la capacidad de coordinación con otros y de cuidado de la salud. El armónico 7 nos habla del placer de vivir. El armónico 8, de la transmutación que supone el enfrentamiento a realidades desconocidas, las semicuadraturas. El armónico 9 son los noniles y nos van a hablar sutilmente de la inteligencia abstracta de la persona. El armónico 10, como estábamos diciendo ahora, es un armónico que nos va a definir la capacidad de gestión de equipos y de liderazgo práctico que tiene esa persona desde natal. El armónico 11 es su originalidad, también marca el estilo de sus esperanzas. Y el armónico 12 es su integración y su universalización, su concepto místico de la vida, su disolución, el semisestil. Os he enseñado la rueda de los armónicos, pero los armónicos, como os estoy diciendo, son sumatorios, desagregados. Es una onda vital, la del vector onda completo de nuestra personalidad, que está reflejada en el mandala tradicional a través de las rayitas, de los aspectos, pero que también se puede definir a través de armónicos. La suma vectorial de todos los aspectos de una carta astral son el vector onda vital. Y el vector onda vital, lo mismo que las ondas electromagnéticas de nuestros aparatos, se pueden desagregar por frecuencias. Cada armónico es una frecuencia del 1 al 12. De esta manera podemos ponderar, podemos hacer una evaluación de cuántas conjunciones tenemos la importancia en el conjunto de la carta. Cuántas oposiciones tenemos y cuál es la importancia en el conjunto de la carta. Y de esa manera ir evaluando cuál es el estilo de la personalidad dominante en una carta natal. Fijaros que en el día de hoy, estos son los armónicos de esta carta que os acabo de enseñar, hemos visto que el más importante es el 1. Esto ya lo hemos visto. Fijaros qué pedazo de 1. El 2 es pequeñito. El 3 mediano. El 5 es bastante reducido. Bueno, pues entonces resulta que tenemos 1, 9, 10 y después el número 5. Es decir, el liderazgo práctico en esta carta de origen es bastante relevante, aunque está muy por debajo del yo, de la voluntad solar, de la voluntad de la conjunción. Mientras que el 5 queda bastante más abajo. Así que la carta de este 0 Aries no es una carta que exprese que el año vaya a ser especialmente creativo. Más bien será de ejecución del liderazgo práctico, ya que el armónico 10 está alto. Pero tampoco esto es una cosa como no nos puede extrañar. El proceso de creación de las vacunas, por ejemplo, de desarrollo de toda la estructura con relación al tema de la COVID, ya está en marcha y ahora lo que hace falta es un desarrollo práctico del armónico 10, ejecutivo, de gestión de lo existente para poder llevarlo a cabo con mucha voluntad. Pero fijaros que la voluntad no está a la altura del armónico que tiene que gestionar esa voluntad. Es decir, ¿dónde están los líderes que tienen que gestionar todo este proceso? No se ponen de acuerdo. Hay muchas tozudeces, cada uno por su lado. Habían hablado de coordinarse, de inteligentemente coordinarse para llevar a cabo este proyecto de desarrollo, para culminar en un objetivo, mantener a una fecha determinada el mayor número de personas vacunadas, vamos a poner, ¿no? La creación ya queda muy abajo. En realidad, este no es un año productivo en creación, es un año de ejecución, de resultados, de búsqueda de resultados, pero no de creación de nuevas situaciones. Así que sigue siendo un año intermedio en el que estamos buscando el cumplimiento de un objetivo. La desagregación en armónicos es así. Puedo poner la flor armónica toda unida y entonces queda como una flor muy bonita, o puedo desagregarlo para ver el armónico 1, el 2, el 3
y ver en comparación cuál es la influencia que va a tener la capacidad creativa, que hemos visto que es muy bajita, y la capacidad de gestión de la realidad del proyecto. Mientras que este ego es extremadamente peligroso, diría yo, para que se lleve a cabo el trabajo previsto. Así que el resultado a lo mejor no es el que esperan. El armónico 5, que habla del liderazgo ideológico, liderazgo simbólico, es la cuantificación, por tanto, de los quintiles de 72 grados, de los biquintiles de 144 grados, y habla de la creatividad y del diseño de los proyectos. Mientras que el armónico 10 es el liderazgo práctico, es la cuantificación de aspectos de deciles, 36, la capacidad de estructuración, la gestión, la dirección de equipos, la orientación a resultados prácticos. Y ahora permitidme que hable un poquito de la teoría del liderazgo situacional, que es lo que quería explicaros un poco en relación a la astrología. La teoría del liderazgo situacional es un modelo que fue creado por Paul Hersey y Ken Blanchard, que eran científicos del comportamiento, empresarios y escritor y un experto en management. Y esta teoría fue descrita por primera vez con el nombre de teoría del ciclo de la vida del liderazgo y después ya teoría del liderazgo situacional. Esta teoría del liderazgo situacional aparece, sus estudios, en un periodo de la segunda mitad del siglo XX en el cual en muchas compañías, grandes compañías, se intentó identificar cuál era el estilo de liderazgo óptimo para llegar a los mejores resultados empresariales. Entonces había una pregunta base que había que responder en aquel momento. Es, ¿un líder nace o se hace? Un líder es una persona que tiene unas características natales definidas y que está destinado al mando y a la ejecución de la acción creativa, o un líder es alguien que puede convertirse en líder con una formación adecuada. Evidentemente la respuesta no es ni una ni otra, es las dos. Hay personas que nacen con un armónico 5 muy elevado, con un armónico 10 muy elevado. Además, hay personas que nacen con el sol en el medio cielo, con lo cual incentivan todavía más esas capacidades, pero que pueden ser líderes en sus vidas, no necesariamente en el campo empresarial, sino pueden serlo en el campo familiar, entre los grupos de amigos o en cualquier otra actividad. Todas las personas tienen esa capacidad creativa y de liderazgo de sus acciones, pero algunos las tienen sobredimensionadas desde natal. Pero eso no quiere decir que unos estén hechos para el mando y otros no puedan mandar nunca. Sobre todo cuando estamos hablando de mandar sobre nuestra propia vida. Porque en realidad lo que a mí me interesa de esta teoría del liderazgo es que yo tengo que dirigir mi vida y tengo que desarrollar mis proyectos personales a lo largo de todos los años de mi vida, basándome primero en mis capacidades personales y además en mi experiencia vital, que es acumulativa. Y que mi equipo de proyecto no va a ser un equipo de proyecto formado por diversas personas, sino que mi equipo de proyecto interno va a estar formado por los 7 planetas de la tradición, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y que voy a moverme no solamente con esos personajes internos, sino que además voy a estar en un escenario determinado por mi generación y porque mi vida se desarrolla en un periodo de tiempo de la historia de la humanidad muy determinado, en este concretamente. Así que en el escenario de fondo voy a tener planetas transpersonales como Urano, Neptuno, Plutón, que van a intervenir en mis proyectos, imprescindibles, porque estoy viva aquí y ahora. Y las estrellas fijas, lo que llamaban la octava esfera. Bien, con mi equipo de proyecto y mi escenario tendré que tener todo en cuenta para poder hacer el desarrollo de mis proyectos. Hasta dónde seré capaz de hacer un liderazgo correcto. Hasta dónde podré aprender a liderar.
¿Qué tendré que corregir? Es en sí mismo esto ya un proyecto. Al mismo tiempo que se desarrollaba la teoría del liderazgo situacional, que era que un líder no tiene por qué actuar siempre de la misma forma y en las mismas, sean cuales sean las circunstancias, sino que se atiene al escenario en el que se va a mover y que tendrá que utilizar diferentes cualidades y no siempre las mismas, sino adaptadas al momento y a su propia experiencia. Ese sería el liderazgo situacional que todos deberíamos aprender a desarrollar. Muchos de nosotros aprendemos desde la infancia que, con la luna, si yo lloro mucho, mamá se cansa y termina por darme el caramelo. Así que lo que tengo que hacer cada vez que quiero algo es llorar mucho. Hay personas que llegan a la edad adulta, pasan los ciclos de Saturno y siguen llorando mucho para conseguir sus caramelos. Es decir, siguen aplicando el mismo botón, la misma experiencia, un año tras otro, durante 20, 30, 50 años. ¿Qué aprendizaje hay en esa forma de actuar? Al final, lo que produce ese sistema de a lo seguro, esto funciona, lo haré siempre igual, a lo que lleva es a una acumulación de años y a una frustración de resultados. La teoría del liderazgo situacional, aplicada a la astrología, consistiría en quién es el más capacitado para llevar a cabo el liderazgo de una acción concreta, teniendo en cuenta las circunstancias y teniendo en cuenta mi propia experiencia anterior. Y utilizar todo el abanico de posibilidades que me da mi propia carta. Así que habrá algunos proyectos que los lideraré desde el Sol y otros proyectos que a lo mejor es conveniente liderarlos desde Júpiter o liderarlos desde un Saturno, que a lo mejor no está bien colocado al inicio de la carta natal, pero que con el tiempo y con los ciclos de Saturno, a base de años, estará puesto en algún lugar por direcciones, por progresiones, por tránsitos, que me sea favorable, más favorable que todos los demás. La maestría de reconocer con cuál de las cualidades internas la persona debe reaccionar para llevar a cabo el liderazgo de sus proyectos personales garantiza un nivel de satisfacción seguramente mayor y, por lo tanto, un nivel de experiencia mayor, un nivel de madurez mayor, que si siempre tocamos la misma tecla. Ahora, dentro de ese equipo de proyecto, ya hemos hablado de que hay dos componentes que normalmente no son los componentes activos de los proyectos, o no deberían serlo: la Luna y Marte. La Luna tiene otro objetivo: recordar el pasado, recordar lo que ya hicimos, saber que siempre hay un colchón defensivo que nos va a sostener si las cosas no van como deberían ir. Y Marte, el osado, el que nos inicia, el que nos impulsa, el que nos da la fuerza para avanzar, tiene como cometido ser capaz de tirar de nosotros, de tirar de todos los demás cualidades arquetípicas, cuando ya parece que no tenemos más fuerza. Es el que va a defender la frontera y va a salir a máxima velocidad, a llevarnos hacia adelante, mientras que la Luna nos dice el lugar defensivo del que procedemos. Y todo ello tiene que ser frente a un escenario en concreto. Así que el tránsito de los planetas transpersonales por algunos de nuestros planetas internos o externos marcará exactamente la diferencia de cómo actuar en cada uno de los proyectos y adaptarnos al medio. El observador perturba el medio, pero se adapta a él. Y de esa forma sobrevive y construye. Frente al estilo del liderazgo situacional, tenemos otro estilo de liderazgo, otros estudios que se realizaron también por la misma época, pero con un sentido completamente diferente. Es el estilo del liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se caracteriza
por su capacidad para realizar cambios tanto en individuos como en las organizaciones y los sistemas sociales en los que se integran. Es una forma de influencia que motiva a los seguidores para alcanzar logros que superan los que pueden, más allá de lo que se puede esperar de ellos. En el estilo del liderazgo transaccional, el líder sigue, marca las pautas del grupo y el equipo, el grupo que le acompaña, le sigue. Él marca la ética, el objetivo, los valores, las emociones y los plazos. Un líder transformacional trata de inspirar a todos los componentes de un equipo para que realicen cambios positivos y se orienten al objetivo común, pasando por encima de sus objetivos personales. Sabéis que este tipo de comportamiento es el estilo del liderazgo que se ha tenido como los líderes carismáticos de las grandes compañías multinacionales, ¿no? A donde va Google vamos todos. A donde va Musk vamos todos. Lo que Bezos define como la vanguardia y la novedad, todo el planeta detrás. El líder carismático, proactivo y orientado a cambiar la cultura de las organizaciones o de las sociedades mediante la implementación de nuevas ideas que se le ocurren siempre a él. Los seguidores de este tipo de liderazgo son animados a dar prioridad a los objetivos del grupo, a los objetivos del líder, por delante de los suyos propios. Se convierten, por tanto, no en un equipo de trabajo, no en un equipo de proyecto, se convierten en los seguidores de un influencer. Liderazgo transaccional. Si esto es lo que estamos viviendo aquí y ahora, y hemos olvidado los conceptos del liderazgo situacional, en lugar de generar libertad entre las personas, lo que estamos generando es líderes carismáticos no discutibles que marcan la pauta, la vanguardia del desarrollo de los proyectos y de los objetivos y de los sueños a alcanzar, que indican cuáles son los caminos de felicidad a seguir, y el resto de la gente, el resto de las personas se convierten en seguidores. Si lo trasladamos al estudio de una carta interna, sería el papel compulsivo que podía hacer, por ejemplo, una luna mal aspectada, que se empeñara tozudamente en realizar las cosas tal y como ella solamente las entiende, porque funcionaron una vez, porque defensivamente estoy viva. Ese estilo de liderazgo transaccional empobrece la riqueza de la carta, empobrece la riqueza de nuestras propias vidas, anula las expectativas de la persona a progresar y a mejorar dentro de sus propias posibilidades, dentro de su entorno, dentro de su escenario. Y por lo tanto, ese estilo de liderazgo, tanto en el estudio de nosotros mismos como en el estudio de la consulta astrológica, como en la evaluación de la cotidianidad y de lo que estamos viviendo históricamente en este momento, nos tiene que hacer pensar. Porque si hemos dicho antes que un proyecto está formado por 5 partes y que la última de todas es el resultado, y en el resultado, según la estrella de 5 puntas, toca los puntos relativos a Saturno y a Mercurio, por signo, decanato y término. Y Mercurio es el crítico. Todo resultado debe ser criticado, debe ser puesto en valor, debe ser medido, debe ser utilizable como fuente de información para el siguiente recorrido, dentro de un plazo. Si un líder carismático, transformacional, marca una línea de trabajo indiscutible,
las posibilidades potenciales del individuo desaparecen. Y de ser un ser con potencialidad de libertad limitada, pero de libertad, a convertirse en el seguidor de un influencer. Pues va a bastante distancia. Por este camino no llegamos a la nueva humanidad. El liderazgo situacional, aplicado a la astrología, tendría varios puntos a detallar. Y es que un liderazgo situacional no consiste en que coloquemos todos nuestros arquetipos en un momento determinado y digamos, bueno, pues esta vez voy a liderar desde mi energía jupiteriana y voy a utilizar todas mis capacidades jupiterianas, voy a averiguar realmente hasta dónde puedo entusiasmar, hasta dónde puedo ser generoso, y allá que voy. O voy a utilizar la energía saturniana para desarrollar todo este proyecto. O voy a utilizar una energía determinada. Se trata de hacer un collage con las 5 grandes energías y ponerlas a dirigir. Si la experiencia vital de la persona es escasa en la materia que le está ocupando en ese proyecto, entonces la dirección tendrá que ser rígida, saturniana, con muy escasa posibilidad de iniciativa por parte de lo que no conocemos. Tendremos que hacer seguidismo de lo ya conocido. Dirigir dando órdenes internas. ¿Qué tengo que hacer si es la primera vez que hago un dibujo? Fijarme en el maestro y ver cómo dibuja él e intentar imitarlo. Cuando la madurez es escasa, la forma de dirección tiene que ser rígida. Cuando la madurez comienza a tener una cierta experiencia, no en un primer proyecto, sino en un segundo, en un tercero, en un cuarto proyecto, y ya hemos hecho unos cuantos proyectos y tenemos una idea crítica de dónde han fallado y a dónde hemos alcanzado un resultado y hemos definido otro proyecto más, entonces podemos hacer una dirección, un liderazgo persuasivo, en la que el planeta, el arquetipo que dirige la acción, como líder del grupo, tiene que explicar a todos los demás, hacer una traslación de luz de cuáles son las cualidades necesarias para mejorar y no volver al resultado anterior, mejorar tu resultado, optimizar el segundo proceso. Pero si ya la madurez es moderada alta en la ejecución de un proyecto determinado, entonces el líder, el liderazgo solar o el liderazgo jupiteriano o el liderazgo mercurial, puede aprender, comenzar a hacer delegación. Es decir, uno no tiene que ocuparse de todo y estar siempre presente en todas las acciones, porque es importante y forma parte de la madurez de cada uno de nuestras cualidades internas aprender a delegar parte de nuestra acción en otros que a lo mejor tienen más competencia. Esto requiere de la persona un alto conocimiento de sí misma, que llegará a su máximo nivel cuando la maduración de la personalidad sea elevada, dando autonomía absoluta, y el líder delega absolutamente y simplemente espera a obtener resultados sincronizados de todas las partes. Por hacerlo de una manera más evidente, cuando escuchamos a una orquesta sinfónica en un auditorio, coro y orquesta, vemos muchas veces que el director de la orquesta solamente marca los silencios, los comienzos y poco más, y que prácticamente la orquesta suena sola. Pero suena sola después de haber realizado todo un proceso de maduración, de conocimiento, de sincronía entre todos los músicos, todos los maestros sentados, cada uno con su instrumento. Cada uno de esos músicos, maestros en su instrumento, ha tenido que tener un periodo de introspección personal y de virtuosismo, donde ha aprendido a dirigir a través de consignas y órdenes muy concretas cómo realizar la acción. Una dirección rígida, saturniana.
aprendizaje por ensayo. Después, el director de la orquesta persuadirá al resto de los componentes de la orquesta, dirigiéndolos suavemente hasta llevarlos a la sintonización de unos con otros. No es solamente que yo lea mi partitura y pueda realizarla muy bien, sino que además tengo que tener en cuenta al músico que está al lado y que también va a tocar al mismo tiempo que yo. No puedo tocar muy alto ni muy bajo, tengo que tocar en mi tono. Y a eso, el líder del grupo, que será el director de la orquesta, deberá persuadir, poner su conocimiento, su maestría al servicio de todos los demás. Después él participará y aprenderá a delegar, a medida que la orquesta vaya teniendo más soltura en la ejecución y más conocimiento de la pieza, porque la habrán ensayado muchas veces. Y finalmente, el día del estreno, habrá que dar absoluta y total autonomía a cada uno de los miembros de la orquesta, porque frente al público lo único que nos queda es cerrar los ojos y tocar todos juntos y hacerlo muy bien. Ese es el objetivo completo de un aprendizaje, desarrollo evolutivo a través de la teoría del liderazgo situacional, de cómo debe sonar la sinfonía interna de nuestros arquetipos natales, dando autonomía total a cada uno de los miembros del grupo, tanto si es el Sol, como si es Júpiter, como si es la Luna, como si es Saturno, como si es Marte, como si es Venus. Cada uno hará su papel y cada uno jugará su instrumento ateniéndose a su propia experiencia. Lo importante sería que permitiéramos a todos los miembros de nuestro equipo de trabajo que alguna vez sean protagonistas de la melodía. Pero llegado este momento nos encontramos con la situación actual. Y la situación actual durante todo el año 2021 va a ser que Urano, el transgresor de las reglas, la cuarta revolución tecnológica y la cuarta revolución social, está presente en el signo de Tauro. Y recordad que el signo de Tauro en el horóscopo de las estrellas es el lugar donde se ubica el segundo punto del desarrollo de un proyecto, es decir, los plazos. Los plazos, el diseño, el acotar los proyectos concretamente para que sean factibles de realizar, no los sueños, los proyectos factibles. Y Urano está justamente en ese lugar. Así que es muy probable que todos los proyectos que hayamos soñado antes de la época de la pandemia, antes de la entrada de Urano en el signo de Tauro, estén ahora mismo muy comprometidos, porque en la relación de los plazos de entrega, los plazos de los proyectos, las medidas exactas de cuándo hay que dar un resultado, se han bloqueado, se han desplazado. Urano es un catalizador, una especie de gas comprimido al límite de presión que hace vislumbrar las crisis. Es el significador de las crisis, pero las crisis por catarsis, las crisis de revoluciones personales y sociales, con un enorme poder que se desata y que dinamita las reglas, dinamita las conclusiones previas realizadas antes de comenzar a trabajar, ¿no? Con lo cual, tener en cuenta el posicionamiento de Urano en este momento, pues es muy importante para poder hacer el desarrollo correcto de un proyecto. Durante todo el tiempo de este año, 2021, Urano va a estar en Tauro, haciendo cuadraturas ni más ni menos que a Saturno. Con lo cual, sobre todo en los periodos en los que está en cuadratura aplicativa, va a ser difícil porque va a bloquear los proyectos. Va a ser una lucha entre titanes, entre el quiero ejecutar las acciones y no puedo, porque me están cambiando las reglas permanentemente. Solamente en esas cuadraturas que se van a producir durante todo el año en las que Saturno se detiene,
se estaciona y comienza a retrogradar, y las cuadraturas son por retrogradación de Saturno, es cuando creo que se puede abrir alguna ventana para darle el protagonismo a Júpiter y que Júpiter haga, sobre todo en los periodos de tiempo, en este año, en los que va a entrar en el signo de Piscis y luego retorna. Pero durante los periodos en los que Júpiter esté dentro de su regencia, en el signo de Piscis, si Saturno en ese momento está haciendo una cuadratura a Urano, pero por retrogradación, son ventanas temporales en las cuales podremos avanzar medianamente dentro de nuestros proyectos. Este es el fenómeno de la gran conjunción desde aquí, desde donde yo vivo, cerca en Madrid. Esta es la estrella que representa, la flor armónica que representa justamente esa gran conjunción. El armónico 1, las conjunciones, el armónico 12, que es la disolución, los semisextiles, es mucha información, pero mucha información sutil y sin un desarrollo práctico. Armónico 3, trabajo en equipo. Armónico 4, una dificultad enorme. Armónico 9 y por fin el armónico 10, que el liderazgo no está a la altura de las necesidades de esa gran conjunción. Fijaros que, por ejemplo, en Europa hubo un gran entusiasmo en un momento determinado porque las vacunas se iban a comenzar a poner el 27 de diciembre, antes de que terminara el año. Era como una especie de consigna, antes de que termine el año. Todo este proceso se aceleró justo después de la gran conjunción, cuando los cronocatorios entraban en el signo de Acuario. Pero eso no era más que un sueño, un boceto, un deseo. A la hora de hacer la gestión del diseño del proyecto de ejecución, comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas con las diferentes farmacéuticas, comenzaron los problemas con la infraestructura necesaria para vacunar a esas cantidades ingentes de personas que tienen que ser vacunadas. La organización fue tremendamente compleja, ¿no? Y ahí sigue. Os quiero poner a nivel de armónicos para que veáis las dificultades, con qué facilidad se ven a través de los armónicos, por ejemplo, lo que pasó el día 6 de febrero del 2021, en las que sí, el armónico 5 está muy alto, una capacidad creativa importante, con mucha acción, pero el armónico 10 está abajo del todo. ¿Y cuál es el problema? El peso del 5 y del 10, el liderazgo simbólico y el liderazgo práctico en una acción tan importante como fue este febrero, no. Lo verdaderamente colapsante de esta situación a nivel de aspectos es que el armónico 4, es decir, las cuadraturas, era el más importante de todos los tipos de aspectos que había en la carta en ese momento. Ante una cuadratura, una cruz de ese pedazo de tamaño, no vale nada. Puedo ser una persona muy creativa, puedo ser una persona muy experta en liderazgo, muy experta en gestión, pero en realidad, cuando las dificultades existen, mejor esperar. ¿Para qué puede servir esta herramienta? Esta herramienta puede servir para buscar los momentos más oportunos en los que los armónicos 5 y 10, es decir, la capacidad de liderar proyectos nuevos y de gestionarlos correctamente, se sitúan entre los aspectos más relevantes de la carta del estado cósmico del cielo. De manera que hay que aprovechar esas ventanas de tiempo para adelantarse a las situaciones y poder hacer los proyectos, iniciar los proyectos, consolidar los proyectos que queramos desarrollar en un momento en el que sea posible hacerlo. Porque si después, cuando el cielo se llena de cuadraturas, intentamos sacar adelante un proyecto, no será posible. No habremos hecho el trabajo a tiempo. Por lo tanto, tan importante es idear, diseñar, soñar, planificar, como encontrar el momento oportuno, clave, para poder desarrollar la acción. Y para eso es para lo que trabajamos en consulta, para buscar con nuestros consultantes
para buscar con nuestros consultantes, con ellos, los momentos más propicios y advertirles de cuáles son momentos no propicios y cuáles son los momentos aventajados en los cuales una acción puede llevarse a cabo. Colaborar con ellos, optimizar sus propios procesos, generar paciencia en las personas, no alteración, no inquietud relativa a Marte, no miedo, no defensivamente. Los mejores proyectos son constructivos, son los que carecen del concepto miedo. El miedo bloquea, el miedo hace retrogradar, el miedo descontrola. El pánico es la peor medicina para el desarrollo del proyecto vital. Hay que evitarlo. Os he puesto algunos ejemplos de este año, 27 del 5 del 2021, con un armónico 10 bastante elevado. Es decir, el escenario exterior sería propicio si queremos desarrollar proyectos en términos generales. Pero, por ejemplo, para que os veáis aquí en agosto, pues fijaros qué armónico 2, qué dependencia de otros. Entonces, en ese momento, ni la capacidad creativa va a estar lúcida, ni el escenario vital va a estar adecuado, y en ese momento pues no conviene, a no ser que tengas una carta extraordinaria natal y con una serie de tránsitos o de revolución solar verdaderamente importante, es un momento que es aciago. Este año está lleno de momentos como este. En conclusión, liderar nuestras vidas es buscar oportunidades antes de que lleguen las crisis. Es muy importante adelantarse a las crisis. Hay 5 métodos de análisis que yo os propongo. Uno es revisar bien la carta natal, con todos sus arquetipos planetarios, verificando por cálculo de determinaciones las regencias, las exaltaciones, las triplicidades, los gozos, los términos, la fortaleza en quilates de cada uno de los planetas arquetipos que están dentro de nuestra carta natal. Identificar quiénes pueden ser los primeros líderes en el desarrollo de nuestras acciones. No los únicos, los primeros. Y sobre todo, cuáles son los arquetipos planetarios más débiles para saber con ellos que hay que potenciarles, hay que formarles, hay que ensayar, hay que darles trabajo, hay que dirigirlos. Segundo, verificar los armónicos natales, teoría de aspectos, los armónicos y los aspectos sutiles del quintil, del biquintil y de los deciles que existen dentro de una carta. Si algunos de los planetas más fuertes arquetipos coinciden con aspectos de quintil, biquintil y decil, ya tenemos potenciales líderes dentro de nuestra propia carta para desarrollar los primeros proyectos. Después tendremos que analizar la madurez astrológica del nativo y sus ciclos vitales. No es lo mismo hablar de una persona que tiene 25 años que de una persona que tiene 56. Y por tanto, ver cuál es el nivel de madurez que ha alcanzado la persona, tanto emocional como racional, la madurez global de la persona, a través de progresiones secundarias y a través de ciclos vitales. Cuarto, por tránsitos, por revoluciones y por progresiones, las puntas de los armónicos 5 y 10 serán tocados por algunos de esos planetas. Cuando en una estrella del 5 hay un planeta en ella y forma parte de la estrella 5 puntas y de la capacidad creativa de la persona, cuando cualquiera de los otros arquetipos o él mismo pase por ese punto, será un punto en el que podremos desenclavar todo un torrente creativo por tránsitos, por revoluciones, por progresiones. Pero no en un periodo aciago, en un periodo ciego del transcurso de la prognosis, sino en puntos concretos en los que, adelantándose a una crisis, por el paso del quintil o del biquintil, podemos prepararnos para cuando llegue la cuadratura de 90 grados. Y sobre todo, y muy importante,
el escenario global. En plena pandemia, como estamos ahora, hablar de proyectos novedosos, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. No es quitarle las buenas ideas a la gente que quiere salir adelante. Es ubicarlos, darles parte del conocimiento que podemos tener para dirigir de una forma adecuada a las personas hacia la consecución de objetivos, no hacia los abismos. Por eso la importancia del trabajo de los astrólogos en este momento es crucial. Tenemos que estar con nuestros consultantes, apoyándoles para que puedan desarrollar sus proyectos vitales y sean capaces de reconocer ante sí mismos y ante los demás su capacidad evolutiva y el desarrollo de sus vidas sea lo mejor posible, siempre que las estrellas nos dejen. Ay, mi querida Carmen, qué gran exposición la que acabas de hacer, con qué claridad, con esa pausa, con esa sabiduría con la que hablas. Realmente esa comparación de la estrella de 5 puntas y de los objetivos me ha parecido maravillosa. Y es un tema que creo que representa puntos para estudiarlo y analizarlo e incluirlos en la consulta, sin duda. Al menos tenerlos en cuenta, porque muchas veces es saber que existe más que lo que vemos. Había algunos compañeros que han estado hablando de Saturno, de los límites de la materia, de la piel, del límite, de su conexión con el otro límite, de la muerte, hablaba esta mañana, pero es muy importante saber que durante todo ese tiempo y antes de llegar al límite, nuestro objetivo no es quedarnos en la carta natal. Nuestro objetivo es desarrollar nuestra persona. Y la persona se desarrolla a través de sus proyectos y sobre todo a través del reconocimiento de los resultados. Porque si no analizas el resultado que obtienes, no puedes avanzar al siguiente proyecto. No consiste en tener éxito en todo lo que hacemos. Consiste en vivir el camino y aprender de él. Qué Creo que la hermosa estrella de 5 conclusión. puntas es la clave. Una pregunta, Carmen. Tú al comienzo explicabas los términos signo, decanatos y términos caldeos, ¿sí? Sí. Y se excluyen luna y sol. Siempre. Los términos caldeos se excluyen luna y sol, pero los términos caldeos además tienen una forma de identificarse bastante curiosa, porque algunos compañeros, sobre todo que hacen astrología clásica, han estado intentando encontrar la razón de por qué los términos tienen unos grados unos y otros grados otros. Sí, Se trata de una astrología muy antigua, que aparece ya reflejada en Manilio y en Ptolomeo, en el Tetrabiblos. Y entonces se llaman términos caldeos porque son muy antiguos, son caldeos. Esa relación, según algunos compañeros que han estudiado en ella, está relacionada con la proporción áurea. Es decir, que los términos caldeos en buena forma están construidos bajo proporciones áureas. La proporción áurea es la vida. Carmen, hay un tema interesante y es que en las 5 puntas se incluye siempre a Júpiter y Saturno. Y me parece muy interesante por la gran conjunción que tuvimos, con la que abrimos prácticamente el año, y que está, además esa gran conjunción empezó en signos de aire por los próximos 200 años, y sin duda creo que los proyectos necesitan precisamente una renovación constante. En este caso, como que la vida nos está impulsando con este 2020, con este cierre, con esta depuración que hicimos en el 2020, sin duda hacer otro tipo de proyectos, con otra visión, con una apertura diferente, ¿no? Sí, creo que es un momento crítico, muy complejo, porque creo que aparte de la gran conjunción en Acuario de Júpiter-Saturno, los cronocratores, que son los constructores de los proyectos humanos, en realidad construyen la historia. Y la historia de las sociedades se construye a través de ellos dos y entran en los signos de aire.
y esto es capital, como estás diciendo, pero además están acompañados por un Plutón, por todas las conjunciones que ha habido con Plutón en Capricornio, que es la tabla rasa. O sea, Plutón va a terminar con todo lo viejo. Se resista o no se resista, terminará con todo ello. Tampoco hay que hacer ningún esfuerzo para tumbarlo, ¿eh? No pasa nada, Plutón se encarga. Plutón va en automático, como una locomotora. Una vez que entra en inercia, allá que va. Tiene que terminar con todo esto y lo va a hacer. Entonces, por supuesto que hace falta una flexibilidad, pero lo que me está diciendo Júpiter y Saturno, sobre todo Saturno, en Acuario, es que hay que deconstruir mucho. Es decir, que los proyectos actuales son proyectos de deconstrucción, de economía circular, en la cual tenemos que identificar todo lo que ya no va a servir, Plutón, pero también todo lo que sí va a servir, pero le vamos a dar un uso inesperado. O sea, sorprendente e inesperado. Si a esto le unimos esas cuadraturas tan fuertes que durante todo este año vamos a tener de Saturno con Urano, Urano está en el punto de los plazos, la organización, los diseños de los proyectos, pero cuidado que Urano dinamita. Urano está tumbando todas estas cosas. Entonces, si somos flexibles, iniciando proyectos, vamos a tener la opción fantástica de tener una posibilidad de maduración vertiginosa, porque Urano va a destruir todo lo que no sea. Urano va a destruir todo lo que no sea. Es simplemente tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en nuestro propio criterio, posicionarnos arriba de todo en el término de Mercurio y criticar nuestros resultados, pero saturnianamente, con paciencia y con frialdad. Entonces, me queda una última duda, Carmen, qué pena. Los tiempos, o sea, los tiempos de los proyectos, ¿cómo se determinan? Pues sé que eso es para otra, sí, de pronto verás, otra charla. o sea, yo tal y como me lo imagino, es como una esfera armilar, ¿sabes? Es decir, es un reloj con muchos engranajes y muchas ruedas que unas funcionan dentro de otras. De manera que tenemos, por un lado, la rueda de las direcciones primarias, que es lentísima y que son conversas. Luego tenemos la rueda de los atacires. Podemos tomar, como antes estaba diciendo Úrsula, los atacires del 10, las profecciones de Atacir 10, que van a ir relativamente lentas. Un año, un signo, un año, un signo. Podemos trabajar con los tránsitos, podemos trabajar con las progresiones secundarias, es decir, podemos trabajar con un montón de ruedecitas sincronizadas. Y todas ellas van a funcionar al mismo tiempo sobre la flora armónica natal. Y todas esas ruedecitas que van a ir moviendo todos los planetas y todos los puntos que estamos visualizando, van a ir tocando cada una de las puntas de la estrella de 5 puntas o de la estrella de 10 puntas. De manera que la persona sabe cuándo va a llegar un Júpiter a una de las puntas de su estrella creativa. Y ahí puede soñar. A mí me gusta de Carmen, sin demeritar a otros exponentes, que tú tienes una visión holística y sistémica de la astrología. Sí. Las veces que te he oído, de verdad, para mí tú eres una de las personas te lo digo aquí ante el público, de mayor peso en el mundo astrológico que he oído durante muchísimos años y me encantan. Y bienvenida que haya sido de última. Te hicimos, el trabajo de Aries es aguantarse al tú y tuviste que esperar hasta el final, pero es que es broche de oro. Y de verdad, Carmen, pero es que este Aries ya no es un Aries jovencita. es un Aries pulido. Ya el ciclo de Saturno da una vuelta y pico. Porque realmente esto que nos acaba de decir aquí al final, pues, el tema es sistémico y holístico. Entonces no se trata con que yo active un planetica y ya todo se resolvió, sino es un engranaje que pocas personas he oído en el mundo de la astrología
que tienen esa capacidad de, no solamente de la comprensión, sino de poderlo transmitir y facilitar, como lo haces tú, a través de procesos o métodos aplicables. Y eso es un gran logro, no todo el mundo lo tiene y tú lo tienes, y de verdad que vale la pena seguirte invitando. Entonces, y mira, hay algunas preguntas. Es mi pasión. Alguien pregunta que qué programa usas para poder, es el Kepler, es un Kepler, pero que tiene la forma armónica. ¿Cómo se llama ese Kepler y dónde lo consiguen? Sí, algunas personas están yo utilizo el Kepler, es el programa de cálculo más antiguo, es casi de la época de los picapiedra, ¿vale? Utilizo el Harmon. El Harmon tiene las flores armónicas y tiene las progresiones armónicas y hago bastantes trabajos con él. Pero hay otros programas que además están ahora mismo desarrollándose bastante fuertemente. Por ejemplo, el Meridian de Juan Saba también tiene flores armónicas. Mi interés es que cada vez más programas, más aplicaciones de astrología incluyan el sistema de armónicos. Porque como habéis visto, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces haces así, ¡fuas! Y de repente ves un armónico 1 así de grande y dices, ¡qué egocentrismo! Porque es que lo ves. O un armónico 5, que son brillantes, esas cartas que dices, vamos a ver, la diferencia entre un quincuncio y una biquintil son 6 grados. El quincuncio tiene 150 y el biquintil tiene 144. Hay que tener muy clarito el tema de los orbes que implican a un biquintil y a un quincuncio. La diferencia entre esos dos aspectos es que una persona tiene mecenas que le apoya en su capacidad creativa o que de verdad es un artista. Yo soy un hijo de papá, nazco con mucho dinero, pinto una cosita, me ponen un cuadro, un marco de oro y se vende en subasta por 1 millón de euros. Pero yo soy un Juan Gris o un Picasso, me muero de hambre, pinto una maravilla como Van Gogh, con una capacidad artística enorme y nunca vendo durante toda mi vida. La diferencia entre un quincuncio y un biquintil es entre alguien que tiene un mecenas, una ayuda, y un artista de verdad. Entonces, cuando levantas los quintiles, los biquintiles, o cuando levantas los deciles en una carta armónica, haces así, ¡fuas! Y dices, es un artista. Eso no le da ninguna garantía de que vaya a ser reconocido. Lo tiene que saber él. Y él será feliz siendo artista, aunque no gane nada. Ahí está el armónico 5. Muchas gracias, Carmen. Perfecto. Es muy rico ir a un ingeniero a hablar de astrología. Tú te estás diciendo que sería bueno introducir en tu programa la flora armónica. Acaban de escribir hace un ratito. Sí, ese es Jairo Fonseca. Es un ejercicio que desde hace tiempo estamos. Mañana les cuento un poquito de eso, del tema Cierto, mañana vas a estar... de software. ¿Mañana sí? Vale. Sí. Hacen falta desarrolladores de astrología armónica. Sí. Cada vez más. Hay mucho por hacer en astrología, hay mucho todavía por hacer. Sí. Muchas gracias. Bueno. Y no salimos de la tradición, ¿eh? Las flores armónicas no salen de la tradición. Carmen, me encantó. Muchas gracias. Creo que gracias a vosotros. Un aprendizaje muy, muy bonito y una invitación, ¿no? A validar y a constatar, porque también es donde en ese ejercicio de creación de proyectos es donde podemos implementar todas estas teorías, lo cual tiene mucho sentido. O sea, este marco teórico está muy, muy bien estructurado y pues sería una invitación a validarlo. Entonces, yo creo que estaremos en contacto muy pronto. Encantada, Carmen. por supuesto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Feliz Día del Astrólogo, mis queridos, porque también se celebra el 20 de marzo, el Día del Astrólogo, también el 6 de enero. Me gusta más la del 20 de marzo porque es el grado 0 de Aries. Sí, el grado 0. Es más universal también, ¿no? Porque entonces
los musulmanes, los judíos, los agnósticos, Claro. tenemos todos el día Sí. del astrólogo, no el 6 de enero solamente. Es el día Feliz día. universal. 0 Aries. Celebrarlo y qué mejor celebración y mañana continuamos. Muy bien, muchas gracias. Mañana Gracias, iniciamos mucha con quién, Juan. Carmen. Carmen, gracias. Mañana me cogieron fuera de base. La luna, María Blaquier. Sí.